Como dice nuestro pastor, la segunda palabra de Jesús, aquel malhechor que estaba a su lado, aquel malhechor que se consideró a sí mismo como culpable ante aquel Jesús tan justo y tan santo, y él entendió que él sí estaba pagando un castigo por su mal acto que había hecho en su vida, pero él sabía que Jesús nunca había hecho nada. Y en esa conversación que él tuvo con Jesús, sus palabras fueron: acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Pero él nunca quizás se imaginó la respuesta tan inmediata de Jesús hacia él. ¿Cuál fue esa respuesta? De cierto te digo que desde hoy estará conmigo en el paraíso. Yo creo que ese hombre suspiró muchas veces. ¡Wow! Lo logré. Pero gloria a Dios. No sé si algunos tienen Biblia para que me ayuden a buscar alguna cita bíblica. Entonces la respuesta de Jesús es inmediata. De cierto te digo que hoy estará conmigo en el paraíso. Cuando Jesús utilizaba la palabra de cierto te digo o en verdad te digo, ¿qué estaba haciendo Jesús con esto? Estaba haciendo lo que se llama una afirmación, una confirmación. O estaba asegurando algo. Jesús siempre se refería de cierto te digo, en verdad os digo. Era para afirmar y asegurar algo. Y cuando el ladrón escuchó de cierto te digo, él entendió que Jesús estaba afirmando esa seguridad después de la muerte, de la vida eterna. Y eso tuvo en él una confianza. Así que Jesús promete, o más bien le asegura a aquel ladrón, a aquel malhechor, que estaría con él mismo en el paraíso. Este malhechor ya estaba condenado a morir y ya no tenía más esperanza en esta vida, pero sí vio una esperanza después de la vida, después de la muerte, y esa esperanza la vio en Cristo Jesús. La única esperanza. Que yo diría ahora que esa esperanza que vio ese malhechor, o esa puerta que él pudo ver para entrar al paraíso, no solamente la vio él en Cristo Jesús, sino la han visto mucho y la hemos visto mucho. Que sin ver esa puerta, sin ver a la cruz, sin ver a Jesús, nadie podría ser salvo. ¿Qué representa Jesús en una cruz? Yo quiero que ahora me acompañen a buscar una cita bíblica que se encuentra en el libro de Números 21 del 7 al 9. Número está dentro de los libros del Pentateuco, de los que escribió Moisés, el número 3. Número 21 del 7 al 9. Dice así la palabra del Señor. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. El pueblo pecó contra Dios porque murmuró contra Moisés. Y Dios mandó una serpiente ardiente que lo mordiera. Y muchos habían muerto por causa de esta serpiente y este veneno que inyectaba. Y el pueblo dijo: Moisés, hemos reconocido que hemos pecado.
órale tú a Dios para que quite esta serpiente de en medio nuestro. Y Moisés dice que oró a Dios, y Dios le dijo, hazte una serpiente de bronce. Y todo aquel que la serpiente al diente muerdan, mirarán hacia esa serpiente puesta una asta, y todo aquel que la mire va a ser salvo. Esa serpiente es una tipología, una similitud acerca de el Mesías, acerca de Jesús, que no estaba puesta en una asta, sino en una cruz, en un madero, para que todo aquel que mire hacia Jesús sea salvo. Para que todo aquel, como aquel malhechor que estaba a su lado, reconozca su pecado y sea salvo, sea perdonado. Y ese veneno mortal nos afecta a todo hoy en día. Y ese veneno mortal se llama el pecado. ¿Que cuándo comenzó? Cuando en Génesis 3, si me quieren acompañar, Génesis 3, del 1 al 5. Dice desobediencia del hombre. Pero la serpiente, fíjense otra vez cómo hace la similitud aquí de serpiente. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis del árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto del huerto, de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muriráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahí comenzó el pecado, ahí entró ese veneno mortal a la humanidad. Para eso vino Jesús. Todos hemos sido mordidos por esa serpiente. Todos hemos pecado. Por eso dijo Jesús, aquel que esté libre de pecado sea el primero en tirar la piedra. Porque todos hemos sido mordidos por el pecado, porque todos venimos de Adán y Eva. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque cuando todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, están apartados de la gloria de Dios. Entonces, aquí vemos en esta enseñanza, también podemos notar que Jesús vino al mundo con un propósito específico. Vamos a ver cuál fue ese propósito. Vamos a ir al libro de Lucas. Lucas 2, 10 y 11. Jesús vino con un propósito, porque Jesús no solamente fue un hombre que nació en este mundo y se destacó entre los demás, sino que Él tenía una finalidad al venir a este mundo, como la tienes tú, como la tengo yo. Todos tenemos un propósito en esta vida. Lucas 2, 10 y 11. Ya lo encuentro también. Dice así la palabra, el 10 y el 11. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo el Señor. Cuando nació Jesús, no nació un hombre más, sino que es un Salvador para todo el pueblo, para que todo aquel que lo mire sea alumbrado, sea perdonado. El sacrificio de Jesús fue un sacrificio redentor y salvador. No que lo mataron a Él, no que lo crucificaron a Él, sino que Él mismo se entregó, sino que Él mismo puso su vida para el rescate de todo. Dice que Dios es el mejor mercadólogo que hay en el mundo. Entregó a Jesús para obtenernos a todos nosotros. Entonces Jesús vino a esa finalidad y a ese propósito, a cumplir ese rol. Jesús mismo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero hablando de la vida, no esta vida que conocemos, porque esta vida es muy frágil, muy pasajera.
muy efímera, hablando de la vida eterna. Yo soy el camino, la verdad y la vida eterna. El que cree en mí, añadió, aunque esté muerto vivirá. Pero también dijo, nadie va al Padre si no es por mí. O sea que el único mediador entre Dios y el hombre es Jesucristo, hombre. No hay otro mediador entre Dios y el hombre. Vamos a buscar otra cita bíblica breve en 1 Timoteo 2:5. Dice, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Yo doy esta cita bíblica para que ustedes la tengan como referencia. Entonces aquí vemos cinco cosas podemos notar aquí con esta palabra que Jesús dijo. Vamos a ver cuáles son estas 5 cosas que podemos sacar de esa frase. De cierto te digo que hoy estará conmigo en el paraíso. Presten atención, porque esto nos trae mucha luz, esta palabrita de Jesús aquí. Aquí la palabra de Jesús para este malhechor dice, podemos notar para Dios qué tan malo puede ser un hombre y cómo Dios lo puede perdonar. Eso podemos sacar de ese análisis entre Jesús y ese malhechor. Que no importa qué tan malo tú hayas sido, para Dios tú puedes encontrar perdón, puedes encontrar salvación. Dios te acepta como tú estás. Jesús dice, vengan a mí los trabajados y cargados que yo los haré descansar, tal como tú eres. Hay personas que quieren ir a Dios, pero después que yo deje cierta cosita, no, Dios dice, ven como tú estás, que yo te voy a ir limpiando en el camino. ¿Saben que también el cielo está lleno de personas malas y el infierno de personas buenas? Dicen así. Pero eso tiene una verdad, sí tiene una verdad. ¿Quiénes son los que van al cielo? Los que se arrepienten. Y para usted arrepentirse, que usted tuvo que haber hecho pecado. O sea, los pecadores, mientras más malo el pecador y se arrepiente, dice que al que mucho le perdona, mucho ama. Al que poco le perdona, poco ama. Entonces quiere decir que si usted es pecador y se arrepiente, entra al cielo. No importa su vida anterior. Pero aquel que se cree justo, que se cree salvo, nunca ha matado, nunca ha robado, no se arrepiente nunca, lamentablemente se considera a sí mismo bueno y se pierde. Dice que hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su fin es camino de perdición y de muerte. Así que solamente al cielo entran los pecadores arrepentidos, porque todos somos pecadores. Pero uno tiene la condición, como los dos malhechores, uno se arrepintió y el otro no se quiso arrepentir. Entonces, así mismo hoy en día, vemos personas que ya hemos reconocido nuestra falta y no hemos arrepentido, mientras otros están siendo aún pecadores sin arrepentimiento. Entonces, ¿qué te condena? El no arrepentirte. ¿Qué te salva? El que te arrepentiste. Entonces, ¿Dios hace excepción de personas? No. Para Dios todos somos iguales y nos ama a todos. Por eso dice la palabra de Dios, de tal manera amó Dios al mundo quiere decir usted y a mí, que envió a Jesús para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces podemos sacar esa conclusión, que no importa qué malo hayamos hecho, qué mal, que Dios nos perdona y nos acepta tal y como somos. Otra cosa que podemos ver es que no existe ningún lugar intermedio. Fíjense esto, muy importante. No existe ningún lugar intermedio llamado purgatorio, donde se va a penar a la persona. ¿Qué le dijo Jesús? De cierto te digo que dentro de 10 años, cuando tú purgas tu pecado, estarás conmigo. Si no
de cierto te digo que hoy mismo estará conmigo en el paraíso. ¿Qué quiere decir? Que no hay lugar intermedio. Y ahí hay una cita bíblica que si la quieren anotar en Lucas 16, 19 al 31, donde Jesús habla de un hombre rico y Lázaro, donde ambos mueren y uno va a un lugar y otro va a un lugar, pero no hay lugar intermedio. Lucas 16, 19 al 31. Podemos notar eso. Está escrito en la palabra de Dios que el hombre muera una sola vez y de ahí al juicio eterno. No hay dos muertes, una vez muere el hombre y de ahí pasa a la presencia de Dios o lejos de la presencia de Dios. Pero aquí usted decide. Dios aquí le da la oportunidad. Y puede ser hoy, ¿por qué no? Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Otra cosa que podemos ver, que hay vida después de la muerte. Ya concluimos con dos más. Fíjense, con esta simple palabra, de cierto te digo que desde hoy estará conmigo en el paraíso. Que podemos ver que hay vida también después de la muerte. Otra cosa que podemos ver, que el hombre puede ser salvo aún en el último momento de su vida. Pero todos no tenemos la oportunidad de saber cuándo nos vamos a morir. Por eso Dios nos da la oportunidad hoy. Por eso Dios dice, hoy es el día que te he llamado. Hoy es el día de salvación. No mañana. ¿Quién sabe lo que va a pasar dentro de 5 minutos? Dios. Pero nosotros no. Entonces no podemos desaprovechar la oportunidad. Y también otra cosa que podemos ver es que este hombre nunca se llegó a bautizar y pasó al cielo. Hasta aquí mi participación.